querida gente, tenemos el gratísimo privilegio de recibir al profesor Germán López. Él es el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana y nos honra esta entidad con su presencia en nuestro programa cada semana, así que dignísimo es este momento. Profe, muy bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, realmente un alegrón también, que estés bien, que estés con buen estado de salud, así que esto nos alegra enormemente. Y bueno, hace poquito nomás, parece fue ayer, ¿no? Estábamos hablando del 12 de octubre, una fecha emblemática, ¿no es cierto?, muy simbólica. Por ahí vos tenés algo más para agregar, ¿no es cierto?, de lo que ya habíamos comentado. Me parece que siempre queda algo, ¿no?, de esa fecha. Sí, Mario, deja mucha tela para cortar esta fecha, donde hubo múltiples interpretaciones. La mayoría de las veces son visiones irreductibles, de un lado y del otro. Y lo que podemos ver es que a los hispanoamericanos nos gusta vernos como esto nos permite quitarnos la responsabilidad de lo que sucede hoy. Ajá. Es decir, si todo fue culpa de lo que ocurrió hace 500 años, nosotros somos víctimas inocentes de ese proceso, no tengo más que echarle la culpa al otro, que es un conquistador, que encarna todo el mal posible. ¿No? Es mucho más fácil sentirse víctima que responsable. Responsable de lo que nos sucede hoy, no responsable en ese momento, que hubo víctimas y hubo victimarios también, de un lado y del otro. Pero ya llevamos 500 años, porque la conquista sigue, con otros actores, con otros imperios, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con lo que han dicho de nosotros, de cesarlo? ¿Qué hemos hecho además de convertirnos en víctimas? ¿Qué hemos hecho para cambiar nuestra situación? Podemos seguir echándole la culpa a un suceso que ocurrió hace unos años. No es fácil cuestionar a la sociedad del siglo XVI, del siglo XV o siglo XVI, que cuestionaba la sociedad actual, Claro, donde todos somos cómplices de estos procesos de alguna u otra manera. La incapacidad de la dirigencia política de un país no la podemos atribuir a un suceso ocurrido así. Entonces, cuando se hace un uso político del pasado, se cae fácilmente en razonamientos simples, pero no se busca el compromiso con la verdad histórica, que es lo que tenemos que tratar de hacer, al menos aproximarnos a ella. Y lo que podemos ver es que acá se enfrentan dos presupuestos. Y esto lo dice un antropólogo muy interesante, colombiano, Karl Lagerfeld, escribe un libro que se llama Conquistadores e Indios, la historia no contada. Y este autor dice que estas dos posiciones, tanto los que se presentan como víctimas y los otros que dicen que vinieron y nos trajeron la civilización, es decir, que parece que nos trajeron todo lo bueno y acá no había nada, en el fondo comparten los mismos presupuestos, que son básicamente que los conquistadores son el elemento activo y que los indígenas parece que se quedaron congelados en el tiempo, ¿no? Que no reaccionaron, que no resistieron. Muchas veces estas resistencias las queremos ver en confrontaciones armadas, ¿no? Bueno, las hubo, por supuesto, pero no fue lo único. Hubo otras formas de resistencia, y algunas de ellas muy exitosas, que la vamos a ver ahora. El segundo presupuesto es que se impuso una cultura, sin ningún tipo de negociación, es decir, que se impusieron valores culturales rígidos, que incluso presentan como más fuertes que la de los pueblos indígenas. Y esto tampoco ya vamos a verlo. Y el tercer presupuesto es que la cultura indígena es valiosa, pero es valiosa en tanto que no cambie, ¿no? Es decir, que los valores de la tradición indígena se encuentran congelados en el tiempo y son valiosos en la medida en que se encuentren congelados en el tiempo, que no se transforman. Parece que los valores de la cultura indígena no hubiesen cambiado en 500 años. Así se lo presentan. Bueno, estas narrativas, que son históricas, que no se
condicen con el conocimiento histórico, sino con el uso político, son falsos. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad es cómo el mundo indígena resiste. Y resiste a través de pactos, resiste a través de alianzas, resiste a través de negociaciones, que les permite preservar su identidad a través de las herramientas que le brinda su propia cultura. Y una de ellas es la reciprocidad, es decir, yo te doy algo para que vos quedes en deuda conmigo. No es una deuda económica, pero es una deuda cultural. Los españoles entendieron esto y lo usaron, se aprovecharon de eso. Claro, sí, sí. Y los conquistadores que más se enriquecieron no necesariamente fueron los que saquearon las ciudades indígenas, sino esos que supieron mantener relaciones de intercambio, que no fueron espejitos de colores, como precisamente lo que intercambiaron. Esto es subestimar la cultura indígena. Estos intercambios son muy interesantes, porque se producen entre una cultura que tiene espíritu ético y otra que no. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene, el ánimo del grupo de la conquista. ¿Y cómo establecían entonces estas alianzas con otras tribus antes de la llegada de los españoles? A través del intercambio. Y uno de esos intercambios eran las mujeres, que las daban en matrimonio, porque de esa manera quedaban unidos a través de la descendencia. Es decir, daban lo mejor que tenían, daban sus hijos. Como una dote, ¿no? Bueno, ante la llegada de los conquistadores, no tenían por qué actuar de manera diferente. Y así lo hicieron, se emparentaron con los conquistadores. Esta idea estaba muy arraigada en su cultura. Y no tenían por qué actuar distinto en el siglo XVI o en el siglo XVII. Y esto fue lo que hicieron. Por eso, el tema de hoy son los incas nobles católicos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, hubo un profundo proceso de resistencia desde sus parámetros culturales. Vamos a explicar esto. ¿Por qué Belgrano propone una monarquía étnica? ¿Qué características tenía esta sociedad que los que hicieron la revolución de independencia pensaron que era posible un reino? Esto es muy interesante. ¿Por qué los diputados porteños, Anchorena, por ejemplo, pensaban en indígenas vencidos, en indígenas ignorantes, que había que rescatarlo de alguna hechicería, decía Anchorena? Bueno, el nivel de ignorancia de algunos diputados de aquella época se explica mucho la. Entonces, ¿qué característica tenía esa sociedad del antiguo virreinato? Bueno, era una sociedad donde la nobleza inca había hecho lo que su cultura le indicaba. Había establecido pactos y negociaciones. ¿En qué consistían esos pactos y negociaciones? En emparentarse con el conquistador, emparentarse a través del matrimonio. Así, la nobleza inca pudo mantener el control político sobre su pueblo, pero fundamentalmente mantener su identidad en torno a la figura del inca. Esto es muy importante porque la monarquía española no elimina la figura del inca e instala una nueva monarquía. Eso no ocurre. ¿Por qué? ¿Cómo ejercía el poder la monarquía española, tanto en Europa como en América? Le reconocía a los reinos incorporados conservar sus cortes y sus pueblos. A cambio, por supuesto, de la obediencia, ¿no es cierto? ¿Podrían los incas hacer algo diferente? ¿Podrían negarse a esto? Por supuesto, de hecho, lo hicieron durante 40 años. Desde el primer contacto con los españoles en 1532 hasta la llegada del virrey Toledo en 1569. Esos 40 años fueron de lucha y enfrentamientos muy cruentos. Pero esa lucha la perdieron en el plano militar. La perdieron con un enemigo que no conocían lo suficiente y que iban a seguir viniendo. Esto era una avanzada de lo que vendría después. Esto ya no se detendría. Hay un ejemplo de que ocurre en el Imperio Azteca. Cuando Moctezuma le toma de la mano a Cortés, le invita a ingresar a la ciudad de Tenochtitlan, le pregunta si seguirán viniendo españoles. Y Cortés le responde, por supuesto que seguirán viniendo
Nosotros somos los primeros. Bueno, las grandes civilizaciones, tanto la azteca como la inca, a través de sus sabios, a través de sus intelectuales, los amautas para los incas, el amantinimes para los aztecas, se dieron cuenta de que esto era un proceso irreversible y buscaron el mejor modo de adaptarse a este cambio. Y lo hicieron exitosamente. ¿Cómo lo hicieron? A través de la unión de las casas reales incas con las casas reales europeas. Felipe II establecía que era justo que los caciques y señores de los diferentes pueblos conserven sus derechos y se respete la sucesión de su señorío. Y Carlos II, a través de un edicto, estableció la igualdad de los descendientes naturales de los nobles indígenas con los nobles castellanos. ¿Esto lo hacían los españoles porque eran buenos? No, lo hacían porque se dieron cuenta que incorporando a los descendientes de los jefes incas podían dominar mejores territorios, podían controlar mejor. ¿Cierto? Un ejemplo de esta alianza fue el caso de un descendiente del Inca Huáscar, Alonso Tito Atauchi Inca, que se casa con una noble española. Es decir, una indígena noble que se casa con un español también noble. Doña Constanza de Castilla Cava, hija de Baltasar de Castilla, conde de Gómera y descendiente directa del rey Pedro I de Castilla y León. Todos los títulos. Bueno, este descendiente inca, Tito Tauchi, había reunido un ejército de 4.000 guerreros indígenas para combatir la sublevación contra la corona española. ¿La sublevación de qué? ¿De los indígenas contra la corona española? No, la sublevación de los conquistadores en contra de la corona, que eran los grandes enemigos de la corona. ¿Por qué? Porque querían tener el control de esos territorios sin responder a la monarquía. Querían autonomía. Entonces, los mayores enemigos de la corona española no fueron los indígenas, sino los propios conquistadores. Y como consecuencia de esto, a este noble inca, la corona le concedió una encomienda y el derecho de usar el blasón imperial, el escudo de armas de la familia. Y así como también podía usar el toisón de oro. ¿Qué era el toisón de oro? Era un escudo de armas otorgado a las familias nobles incaicas por parte de la corona española, pero fundamentalmente la persona que lo llevaba podía hablar el nombre del rey de España. Nada más ni nada. No solo en América, sino también en Europa. Es decir, que hubo incas que estaban autorizados, incas nobles, por supuesto, que estaban autorizados a hablar el nombre del rey. Estos nobles incas se hacían llevar en literas, participaban de misa. Es más, primeras iglesias en el Cusco fueron mandadas a construir por estos nobles incas, que tenían muchísimo poder. Un español pobre, por ejemplo, cuando se cruzaba con un noble inca, tenía que saludarlo hincándose y sacándose el sombrero. ¿Por qué? Porque era un noble. Estos nobles incas hablaban quechua, hablaban latín, hablaban español, montaban a caballo y escuchaban música clásica. Otro dato es que en la Universidad de San Marcos Lima no te podías recibir si no sabías quechua. Es decir, que la universidad en aquella época te exigía salir sabiendo tu idioma nativo. De vuelta, los españoles hacían esto porque eran muy buenos. No, lo hacían porque el quechua era el idioma que hablaba el pueblo, por lo tanto. Exactamente. Si hay que controlarlo, hay que dominarlo, hay que hacerlo en su propio idioma. Entonces, el rey Toledo del Perú ordenó a la Universidad de San Marcos que el que se recibiera de esa universidad tenía la obligación de saber. Hay un caso muy emblemático, muy característico, esta relación entre los nobles incas y los nobles españoles, que es el de Beatriz Clara Coya, descendiente del Inca Huayna Cápac, casada con Martín García de Loyola. Y vamos viendo cómo se va mezclando la nobleza inca con la nobleza española. Martín García de Loyola era descendiente de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de Jesús. De este matrimonio nació una hija única, Ana María Lorenza Zaire Tupac de Loyola,
que contrajo matrimonio con Juan Enrique de Borja, de la casa de San Francisco de Borja, del Papa Borja, de la familia del Borja, del Papa de Alejandro VI. Bueno, el hijo del matrimonio de Ana María Lorenza de Loyola con Enrique de Borja, llamado Juan Enrique de Borja Loyola, que perteneció a la línea descendiente del rey Alfonso XI de Castilla. Juan II de Aragón, la casa de los Borja, la casa de los Loyola y los incas del Tohuantín. Tenía todos los títulos nobiliarios habidos en titular. Entonces, con esto quiero decir que la idea de que los incas fueron sometidos, esclavizados y vencidos es una narrativa que juega con la victimización. Y cuando vos te convertís en víctima, anulás cualquier argumento, porque la víctima siempre tiene razón. Nadie se va a oponer en contra de la víctima. Y este es un discurso político que da buenos resultados. Pero hay otra historia, de la cual nada se dice. Porque cuando se hablan de los ancestros, no hablan de la nobleza inca. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que el esquema narrativo de opresores y oprimidos no nos permite ver los matices. En América Latina, por ejemplo, Dionisio Inca Yupanqui, los candidatos a ser monarca inca de un país independiente a partir de 1816, que ese era el proyecto de Manuel Belgrano, que ya hemos hablado. Dionisio Inca Yupanqui se va a educar en España, en el Seminario de Nobles de Madrid, donde se educó también el general San Martín. Y Dionisio Inca fue un militar que lucha para la corona. Y en 1810 fue electo diputado de las Cortes de Cádiz, representando el virreinato del Perú. Y participó en la elaboración de la primera constitución española de la historia. Es decir, un indígena participando en la elaboración de la primera constitución de la historia de España. Una calle en Madrid lleva el nombre de Dionisio Inca Yupanqui. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá hubo una simbiosis. La conquista fue algo muy complejo y la historia no es tan sencilla. El historiador no puede hacer historia como si fuese un juego. El historiador tiene que tratar el conflicto. Y esto nos permite completar, porque Belgrano ve factible la posibilidad de crear un gobierno presidido por un inca. Estamos hablando de que estaba observando a esta nobleza, a esta sociedad, a esta nobleza. Para que después la República Independiente le va a quitar esos derechos. Inclusive la de gobernar sobre sus pueblos, sobre los cuales tenían autonomía, inclusive cada comunidad tenía pueblos propios y control de su territorio. Todo esto lo pierden después de la independencia. Y acá sí se produce un quiebre, una pérdida de poder de la comunidad. Estos matices y estas diferencias quedan opacadas bajo la consigna de 500 años de educación, que no explican nada, ¿no? Que no explican por qué los indígenas lucharon a favor de los realistas en el periodo de independencia, que no explica por qué lucharon contra los conquistadores y a favor de España en la guerra colonial, no explica la política llevada adelante por la nobleza inca, no explica la resistencia exitosa que hacen al integrarse con la monarquía hispánica, y no explica el secretismo religioso. Es decir, no explica nada, es una consigna política vacía, digamos, para sostener una narrativa, ¿no? Falaz, por supuesto. Así que, Mario, bueno, esta es más o menos lo que queríamos decir con respecto a esto. El lunes que viene, si te parece, vamos a ver otro tema muy interesante al criterio, que es el ánimo de lucro en la comunidad, ¿no? Cómo se produce esta relación entre una sociedad indígena que no tenía ánimo de lucro con los españoles que sí ya lo tenían. Claro. ¿Cómo se produce esta relación? Bien. Pero bueno, nosotros nos vemos el lunes que viene. Dale. Excelente, profe, como siempre. La verdad que esto también ayuda, me da la impresión a mí, a un poco amplificar ese pensamiento que vos oportunamente habías mostrado de Belgrano, ¿no es cierto?, favoreciendo a la posibilidad de un monarca inca, ¿no? Vos fíjate cómo se va abriendo el panorama con todo esto que has descrito y cuánto se ignora, ¿no?, de estas cosas en esas versiones más
facilistas que se nos han dado por ahí de la historia, cómo se escapan estas cosas, ¿no?, tan jugosas que vos bien documentadamente nos vas mostrando. Te agradezco infinitamente, profe, ¿eh? Bueno, Mario, muchísimas gracias. Te mando un saludo grande y un saludo a todo el mundo. Gracias, gracias. Hasta siempre.